Audiolibro El viaje a la iluminación para Mahansa Yogananda, cómo percibir a Dios en la vida diaria, charlas y ensayos, volumen 3. La ley de la atracción es inherente a la creación. Dejando de lado las viejas creencias de índole supersticiosa, tenemos que descubrir por qué razón debemos buscar a Dios. Al examinar los procesos de la naturaleza comprenderemos esa razón. Por consiguiente, comentaré el tema de hoy. Nos atañe desde un punto de vista muy completo, diferente al habitual, el de la ciencia y la metafísica. Descubrirás qué maravillosa antología existe entre el descenso del universo a partir de Dios y la ascensión del universo de regreso hacia Él. La ley de la atracción es inherente a la creación. Los cuerpos celestes ejercen una atracción gravitatoria entre ellos. Los seres humanos están sujetos a la atracción del bien o del mal. Muchas personas se entregan a la bebida o a otras diversiones perjudiciales de muy variada índole. En contraste, los santos se hallan embriagados de Dios. El individuo que es su camino hacia la iglesia se desvía para detenerse en la taberna del pueblo, bebe la infelicidad, la destrucción de su salud y la pérdida de la agudeza mental. Pero el que entra en la iglesia, que se encuentra en su interior, y bebe la inspiración de la bienaventuranza que fluye del barril del vino del silencio, permanece siempre feliz. De esta naturaleza es la búsqueda del infinito. Cuando comprendes la ley de la gravitación, puedes entender cuál es la mejor manera de sintonizarte con la atracción de Dios y, en consecuencia, cuál es la mejor forma de encontrarle. El efecto de la gravedad se aprecia cuando dos cuerpos tienen libertad de movimiento y se atraen el uno al otro. De acuerdo con la ciencia física, la gravitación es la atracción que existe entre masas de materia, en virtud de la cual cada cuerpo atrae a otro con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es decir, si la distancia existente entre dos masas es 1 metro, la atracción será relativamente fuerte, pero si la distancia se incrementa a 2 metros, la fuerza de atracción se reducirá a un 25%. La ley de la gravedad es universal. Funciona igual en la Tierra que en el Sol o en todos los cuerpos del espacio. El Sol constituye un polo de atracción respecto a la Tierra y los demás planetas del sistema solar, a los cuales mantiene girando a su alrededor. La Tierra atrae a la Luna. La atracción de la Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en su superficie es la misma que la de ejercer la Tierra sobre la Luna. La única diferencia reside en que el efecto gravitatorio de la Tierra sobre la Luna se ha reducido en proporción al cuadrado de la distancia que existe desde la Luna al centro de la Tierra. La masa de ambos cuerpos y la distancia entre ellos determinan la fuerza de la gravedad, que no consiste en una atracción unidireccional, sino que en la atracción mutua que se produce entre dos cuerpos. Ten presente esta analogía, ya que te ofrecerá un bello entendimiento espiritual. Imagina, por ejemplo, que tenemos dos cuerpos. Tiras de uno y éste se dirige hacia ti, pero si ese cuerpo está alejándose de ti con una fuerza igual a la de un tirón, entonces se produce un equilibrio. En virtud de la fuerza centrífuga, la Luna tiende a alejarse de la Tierra. Sin embargo, la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la Luna mantiene el equilibrio. Es evidente que la misma fuerza de gravitación ha aportado equilibrio a la totalidad del universo, de suerte que la atracción que ejerce cada cuerpo sobre otro mantiene
una ordenada armonía, de lo contrario, todos los cuerpos habrían salido disparados hacia el espacio infinito. Por otra parte, si la gravedad fuese la única fuerza existente en el cosmos, todo se habría fundido en una masa única de materia. Las fuerzas de atracción y repulsión ejercidas por Dios operan en la creación cósmica. Con un telescopio grande es posible ver 6.000 estrellas en una pequeña porción del espacio y, si bien parecen diminutos lunares en el cielo, la mayoría de ellas son cientos de veces más grandes que el Sol. Reflexiona sobre la inmensidad de Dios. La totalidad del universo se halla contenida en un solo fragmento de tu ser, de su ser. Todo indica que el Señor se divierte mucho jugando con estas canicas en el cielo. La creación surgió por otra obra y gracia del poder de repulsión, mediante el cual Dios emitió fuerzas creativas desde su ser. Debido al poder creativo que Dios proyecta, su fuerza de repulsión hace que tanto nosotros como el mundo de la materia nos alejemos de Él y, sin embargo, al mismo tiempo Él ha infundido en su creación la fuerza de su atracción, la cual es de mucho mayor intensidad, para llevarnos de nuevo hacia sí mismo. Si Dios no nos atrajera, permaneceríamos en medio de la materia durante interminables encarnaciones. A partir del estudio de la teogonía, aprendemos que muchas culturas antiguas atribuyen el comienzo de la creación al descenso de los dioses o fuerzas creativas celestiales. En la antigua Persia, por ejemplo, se creía que los dioses Ormuzd o que surgieron de la materia primordial y constituyeron las dos deidades que crearon respectivamente el bien y el mal. El origen del mundo material se ilustra en la noción egipcia de un huevo cósmico, concebido por el dios Ta, del cual ha surgido la creación. De acuerdo con la creencia hindú, Brahma es el eterno ser que existe por sí mismo, el espíritu, el absoluto, inmutable y que se despliega para producir la creación. Al condensar una porción finita de su conciencia en objetos causales, astrales y materiales, a través de la gradación de los sutiles elementos vibratorios creativos, el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, la conciencia del espíritu, tan inmanente en la creación como el creador, es el alma del mundo de la cual provienen todas las almas, Brahma, la inteligencia trascendental y siempre existente. Genera una jerarquía de inteligencias creativas individuales. En la doctrina Satya de la evolución de la materia, seguimos la cadena de causas hasta llegar a la inteligencia creativa principal, la eterna e ilimitada naturaleza primordial, también denominada Mahaprakriti. De ese principio, naturaleza original, han surgido todas las existencias y a ella retornarán. La naturaleza creativa primordial se encuentra dotada de voluntad propia para llevar a cabo el desarrollo de la creación. Su emanación primera, como naturaleza plástica, contenía el alma original o deidad, de la cual han surgido todas y cada una de las almas. Los primeros seres físicos se llamaron hombre nacido del Creador, la que posee cientos de imágenes o formas del mismo modo que Adán y Eva son simbólicamente el primer hombre
y la primera mujer en la tradición judío-cristiana. Si bien el concepto hindú alude a la inteligencia creativa en forma de deidades, debe comprenderse que éstas no son sino aspectos individualizados del único espíritu. Dios se transforma en esas inteligencias y luego en materia y en seres humanos, tal como nuestra conciencia es capaz de convertirse en una tierra onírica donde podemos ver y experimentar todo como si fuese real. Seres humanos, escenas terrenales, plantas, animales y mucho más. Pero al despertar, advertimos que todos ellos surgieron de nuestra conciencia onírica. El poder mágico por el cual Dios disgrega su conciencia infinita en imágenes oníricas finitas y las dota de una realidad que no es otra que un sueño, se denomina maya o ilusión cósmica. Existe una fuerza de atracción gravitatoria entre Dios, Maya y el hombre. Dios y Maya atraen al ser humano y éste es libre de dirigirse hacia uno u otro. Dios y el hombre, Dios y la ilusión cósmica se atraen mutuamente. Dios atrae a la creación, incluyendo al hombre, hacia sí, y el hombre material y la naturaleza tienden a alejarse de Dios. Todo lo que se ejerza un empuje gravitatorio hacia Dios se considera bueno y aquello que se aleja de los seres de Dios es malo. Existe una especie de equilibrio cuando no predominan ni el bien ni el mal. Pero algunas veces ese equilibrio se pierde. Cuando el hombre se vuelca hacia el mal y experimenta un gran alejamiento de Dios y cada vez siente una menor atracción hacia la divinidad, pero nadie puede alejarse por completo de Dios, pues su mayor fuerza gravitatoria atraerá poco a poco a esa alma de nuevo hacia Él, aunque ese proceso tal vez requiera innumerables encarnaciones. Cuando disparas una flecha, esta viaja propulsada por esa fuerza hasta que el impulso se disipa y la gravedad provoca que caiga al suelo. De idéntica forma, fuimos proyectados desde Dios y los deseos constituyen la fuerza que nos mantiene alejándonos de Él en nuestro tránsito por el cielo de las reencarnaciones. Posiblemente parezca que la gravedad de Dios ha fracasado, pero Él nos atrae continuamente en dirección a un inevitable retorno hacia Él. Cuando nuestros deseos se hayan agotado, nos veremos atraídos de nuevo hacia Dios por el poder de su gravedad. ¿Cómo se transforman los pensamientos de Dios en materia? Ahora bien, el pensamiento es la más elástica de las fuerzas porque consiste en la vibración más sutil de la conciencia. Puedes dividir los pensamientos en unidades cada vez más pequeñas, pero jamás llegarás al final. A la inversa, puedes incrementar el tamaño, por ejemplo, de un concepto mental de la Tierra, expandiéndolo durante toda la eternidad y aún así nunca lograrás agotar el infinito. Por lo tanto, la primera expresión de la creación de Dios es una conciencia vibratoria, los ideatrones o diminutas unidades de pensamiento. Estos primeros pensamientos tomaron signo positivo y negativo porque no era posible generar ninguna creación sin dualidad. Sin el bien y el mal, la luz y las sombras, solo quedaría la conciencia indiferenciada de Dios. Entonces, Dios proyectó desde sí mismo unidades de pensamiento, positivas y negativas, a partir de las cuales se creó todo, como se crea un sueño por medio de unidades de pensamiento. En primer lugar, nació un mundo de ideas, el universo causal. Luego esas ideas, esas unidades de pensamiento se transformaron en vitatrones, la esencia de un mundo astral, donde existen fuerzas más sutiles que las atómicas. Posteriormente, los vitatrones se condensaron
en la creación material consistente en protones y electrones, positivos y negativos respectivamente, átomos, moléculas, células, etc. La física atómica demuestra que todo cuanto existe en el cosmos material está formado por átomos de diferente peso, densidad, energía, tamaño y configuración, que tienen en sí mismo las cualidades necesarias para crear las infinitas variedades de materia y vida. Pero la ciencia habrá de descubrir el poder de los bitatrones y la energía ideatrónica que se encuentran dentro de los átomos y que, de acuerdo con las leyes cósmicas de Dios, operan como Mahaprakriti, la naturaleza primordial. Combinan esos componentes básicos de la materia para producir formas minerales, vegetales, animales y humanas. La evolución frente a la involución. Cuando Dios comprobó que había alejado de sí esos elementos de la creación que Él mismo concibió, desde las formas más sutiles hasta las más densas, el proceso de involución comenzó a operar. Desde el punto de vista del tema que hoy nos ocupa, piensa que la evolución consiste en alejarse de Dios y que la involución significa regresar a Dios. Por cada proceso de evolución existe un proceso de involución. Cuando los pensamientos creativos de Dios adoptaron su forma más burda en la materia, se dio inicio a la involución. El proceso de involución tiene lugar todo el tiempo. La conciencia onírica de Dios se manifiesta en primer lugar en las piedras o minerales inertes, luego comienza a agitarse la sensibilidad de las plantas, pero carece de conciencia de sí misma. Después aparecen todas las formas de vida sensible en el reino animal. Posteriormente, la vitalidad y conciencia innata se encuentran en expresión en el hombre, dotado de un poder superior e inteligencia para razonar y discernir. Finalmente, la supraconciencia de Dios se refleja plenamente en el superhombre. De esta forma, la creación se aleja de Dios y luego vuelve de nuevo a Él. Dios concederá la salvación no solo al ser humano, sino también a los planetas, a la Tierra, a las estrellas y en definitiva a todo lo que ha trabajado tan arduamente durante billones de años, con la finalidad de proporcionar un escenario para el onírico drama cósmico. Regresar a Dios a través del procedimiento de involución de la naturaleza constituye un proceso demasiado lento, pero el hombre que hace uso de su discernimiento finalmente se pregunta: ¿por qué esperar millones de años para volver a Dios? Él concluye que en primer lugar no pidió ser creado, que Dios lo creó sin su consentimiento y por lo tanto debe liberarlo. No acepta esperar más. En el momento en que ese deseo se presenta, el hombre ha dado el primer paso definitivo de regreso a Dios. Cuando en verdad esa es la liberación de este sueño terrenal, no habrá poder que te impida lograrla. Jamás lo dudes. La salvación no es algo que debas alcanzar, ya es tuya, puesto que has sido creado a imagen de Dios, pero tienes que saberlo, pues lo has olvidado. Por todas partes el ciervo almizclero busca con pasión el fragante almizcle y en su frenética búsqueda descuidadamente se desliza hacia su muerte desde los altos riscos de la montaña. Si el torpe ciervo hubiera tan solo vuelto su nariz hacia la bolsa del almizcle que se halla en él, habría encontrado lo que buscaba. De forma similar, solo tenemos que volvernos hacia nuestro interior para encontrar la salvación. Al tomar plena conciencia de que nuestro verdadero ser, el alma, está hecha imagen de Dios. Cómo se manifiestan las cualidades divinas inherentes a las 5 etapas del retorno del alma a Dios. El ser humano ha evolucionado a lo largo de eones a fin de acelerar esta evolución, la involución que le hará regresar a Dios. Debe realizar un esfuerzo por estimular el proceso de la evolución natural. Externamente ya lo hace para mejorar su existencia física. Por ejemplo,
el hombre fue dotado por la naturaleza para utilizar los pies como medio de locomoción. El procedimiento era demasiado lento y limitado para las grandes distancias, así que empleó animales como montura. Luego inventó el automóvil y el aeroplano, entre otros. Ahora bien, ¿por qué no podríamos de igual manera acelerar la evolución de nuestra alma? El alma del hombre tiene que ascender por los 5 estados o etapas de la evolución que se describieron anteriormente antes de volver a Dios. Mineral, planta, animal, hombre y superhombre de este modo debe acumular en sí mismo las cualidades divinas inherentes a cada etapa. 1. Debe ser diáfano, como las gemas, sin las imperfecciones de la percepción defectuosa. Es preciso que desarrolle un carácter cristalino mediante la eliminación de las imperfecciones mentales que opacan su mentalidad refulgente. Su pensamiento y percepción han de poseer la claridad de una gema que refleja, sin distorsión alguna, la mente divina, lo cual significa que sus sensaciones deben ser puras. El mal uso o la excesiva gratificación de cualquiera de sus sentidos crea defectos en la sensibilidad, pero si la gema de la mentalidad perceptiva es límpida, se desarrolla entonces la sensibilidad espiritual. 2. El hombre que avanza espiritualmente es sensitivo, en forma consciente hacia la vida y el entorno, de manera semejante a la respuesta sensible de las plantas a su medio ambiente. Pero así como la sensibilidad de las plantas aborrece la tosquedad, el ser espiritualmente sensible evita la dimensión grosera de las cosas materiales y se siente atraído hacia Dios, de igual modo que las plantas se orientan hacia el sol. 3. Posteriormente tenemos la vitalidad de los animales. Si bien puedes contar con gran vigor y fuerza de voluntad, no saben cómo utilizar esas energías de manera inteligente. El hombre que progresa debe estar lleno de vitalidad como los animales y debe emplear la poderosa voluntad de estos, mas no por avaricia, sino para gobernar su actividad mediante el autocontrol y para tener dominio sobre la energía vital. Cuando la fuerza vital se encuentra continuamente ocupada en alguna acción buena y digna de mérito y no se disipa en malos hábitos o por el abuso del sexo, el hombre avanza entonces hacia Dios. Pero apenas se entrega sin discernimiento alguno a sus instintos animales, se dirige hacia la materia. Esto es lo que vemos que ocurre en todas partes. El yogui, por el contrario, aprende cómo utilizar la vitalidad y su voluntad con sabiduría. No es débil, ejerce un completo control de sí mismo, conoce la forma de relajarse y dirigir el faro de la vitalidad hacia su interior, a fin de descubrir la presencia del espíritu, invertir el curso de la energía vital, de la materia hacia el espíritu. Se denomina pranayama. Al retirar la corriente vital del exterior mediante la práctica del Kriya Yoga, la conciencia comienza a despertar interiormente a su naturaleza más elevada en Dios. 4. El hombre racional se convierte así en un ser reflexivo y capaz de discernir, cuyo poder para pensar y razonar con claridad avanza sin cesar. Desarrolla la razón pura o discernimiento en el cual su raciocinio ya no se deja confundir por la duda y las concepciones erróneas. Aprende a razonar con los hombres sabios y a comprender las verdades que ellos expresan y ejemplizan. Si razonas como las personas que siempre están sumidas en la duda y la confusión, sobre todo si tu conciencia no se encuentra aún firmemente afianzada en el verdadero entendimiento, tu cerebro también quedará afectado por la duda y la confusión. Muchas personas tratan
de que sus puntos de vista triunfen mediante la disputa, pero yo les dejo enseguida que tengan una sensación de victoria. No tiene sentido hablar con ellas. Los necios pelean, los sabios dialogan. Cuando conversábamos con mi maestro, Swami Siri Yukteswar, se trataba de una comunicación moldeada por la razón pura y bendecida por su sabiduría. Los maestros se adhieren a la verdad, no a las teorías, pero la mayoría de las personas se hallan esclavizadas por la emoción y limitadas por sus propias opiniones. Si dos personas desean sinceramente encontrar la verdad, pueden ponerse de acuerdo con gran rapidez. Solo mediante el desarrollo del raciocinio y el sentimiento puros puedes llegar a Dios y a la verdad. En el hombre común el raciocinio es prioritario y el sentimiento está oculto en la mujer común. El sentimiento es primordial y la razón permanece escondida. Si el sentimiento predomina demasiado, se convertirá en emoción y te llevará a los embrollos de la materia. Y un exceso de raciocinio se convierte en un medio para solo racionalizar, lo cual también te conducirá al engaño de la materia. Cuando a través de la meditación establezcas un equilibrio entre la facultad de razonar y el sentimiento, llegarás a Dios y a la percepción de la verdad. Mediante un intercambio de estas cualidades, el hombre y la mujer pueden contribuir a equilibrar en cada uno el raciocinio y el sentimiento puros y se ayudarán mutuamente a lograr la unión con Dios, pero el matrimonio no es la única vía. Mediante una exitosa meditación se logra este equilibrio dentro del hombre o de la mujer, puesto que ya se encuentra allí oculto en el alma. 5. Después de equilibrar el raciocinio y el sentimiento en el estado de discernimiento, ha de lograrse la última etapa de la involución, la intuición pura y la omnisciencia del superhombre. Este avanza intuitivamente en su capacidad de percibir su alma y el espíritu. Debe luego elevar por completo su conciencia, por encima del cuerpo y la materialidad, hasta alcanzar su original estado omnipresente. El alma liberada vuelve una vez más a Dios. Puedes desarrollar en ti todas estas cualidades sutiles mediante las cuales Dios está convirtiendo la materia de nuevo en espíritu. Te será posible acelerar este proceso en tu próximo cuerpo al elevar tu nivel espiritual mediante la meditación y la práctica de Kriya Yoga. Comprobarás que tu cuerpo se transforma, convirtiéndose en una masa de luz, en átomos de energía electromagnética condensada. Cuando avances hacia Dios, te darás cuenta de que esos átomos luminosos no son sino los pensamientos vibratorios de Dios, la conciencia del Espíritu que se ha condensado. Los senderos del conocimiento, la devoción y la acción. Por lo que respecta a las siguientes diferentes vías fundamentales que conducen a Dios, te mostraré la forma en que se aplica la ley de la gravitación espiritual a los senderos del conocimiento, de la devoción y de la acción, de acuerdo con la forma en que apliques los principios correspondientes a estos caminos, te verás atraído hacia el espíritu o hacia la materia. El sendero del conocimiento o raciocinio, si te instruyes solo con conocimientos teóricos, te volverás un fonógrafo ambulante, capaz de repetir pomposas frases de ser considerado un ser culto, pero tu conocimiento carecerá de soporte, de tu propia percepción o logro espiritual. Tal manera de intelectualizar mantiene al ego atado a las facultades físicas de la mente y su relación con la materia. El conocimiento teórico
no puede aportarte la experiencia de Dios. Así pues, no desperdicies tu tiempo encontrándote demasiado en la teoría. Quienes así lo hacen se extravían en la jungla del raciocinio y jamás van más allá de las meras teorías. En el proceso del razonamiento interminable no pueden percibir la verdad porque la verdad se encuentra más allá de toda reflexión. La mayor parte de los intelectualistas permanecen atrapados en sus propias conclusiones. Si utilizas tu poder de razonamiento solo para ganar dinero y procurar el lucro material, también te dirigirás hacia la materia. Por lo tanto, los maestros enseñan que el poder de razonar que Dios te ha conferido no debes utilizarlo para involucrarte cada vez más en el laberinto de la materia y en las limitaciones egoístas del intelecto. Con el poder del discernimiento debes estudiar y aplicar la verdad hasta que se convierta en tu propia percepción intuitiva. Cuando desarrolles la intuición sentirás la presencia de Dios y la omnisciencia dentro de ti. Es lo que se denomina raciocinio esotérico o Jnana Yoga. El sendero de la devoción. Si cuentas con devoción pura, sentirás la atracción de Dios y le encontrarás. Pero este camino tiene también dos polos, dos fuerzas que ejercen su poder de atracción sobre ti, la devoción a Dios y la devoción a la materia. Incluso la muerte trata de recordarnos que es absurdo ser seducido por atracciones materiales. El hombre miserable se consagra a los objetos de la materia y permanece aferrado a ellos hasta el último momento, a pesar de que finalmente deberá abandonarlo todo en este mundo. Aun así, hasta su aliento postrero se encuentra tan concentrado en los objetos materiales como el yogi lo está en Dios. Sin embargo, el yogi razona, la materia es de origen externo y la posesión de objetos materiales es efímera. ¿Por qué habría yo de concentrarme en los insignificantes objetos temporales y excluir la eternidad? Ofrecer la devoción solo a Dios es la única forma de lograr la satisfacción perdurable. La conciencia del hombre terrenal está restringida, se dedica a su cuerpo, a su entorno y a su familia. Su apego le susurra a nosotros cuatro y nadie más. En lugar de esa actitud debería utilizar el afecto familiar como una lección para aprender a expandir su amor. En cuanto ames no solo a tu familia, sino a todas las personas con ese mismo amor, te dirigirás hacia Dios. Por eso Jesús señaló: ama a tu prójimo como a ti mismo. Prodigar el afecto familiar a todos y ofrecer al mundo el mismo amor que sientes por ti y tu familia significa acercarte a Dios. Aminora el sentido de identidad con la familia y los bienes, así como todo apego material. Comienza a expresarte de nuevo la omnipresencia que has perdido. Al amar a Dios, no pierdas tu devoción en las emociones, lo cual a veces puede ocurrir en el sendero de la adoración. En este país me sorprendió encontrar personas que expresan su fervor religioso mediante movimientos frenéticos del cuerpo y gritos. Esta práctica comenzó en ciertas sectas en la India, pero cuando la devoción se manifiesta como emoción física, la cualidad pura del amor se pierde en el gozo, en el gasto externo de la energía vital que se opera en los músculos. Cuando el cuerpo y la mente graviten hacia Dios, se tornarán serenos y silenciosos. La conciencia y la fuerza vital se recogen dentro de nuestro ser cuando estamos interiormente con Dios. La verdadera devoción es como una plomada que se hunde en el fondo del océano de la percepción de Dios. Esto es Bhakti Yoga, el sendero de la acción. Algunas personas poseen una inclinación natural hacia la actividad, aman el movimiento relacionado con el trabajo y el servicio. Si trabajas para ti mismo, significa que la materia te atrae. Pero si al trabajar te guía el pensamiento de hacerlo todo para Dios, te hayas atraído hacia Dios.
Cuando tu actividad se centra solo en ganar dinero con el propósito de adquirir comodidades materiales para ti y tus seres queridos, o te concentras en cualquier actividad que tenga una finalidad egoísta, te estás alejando de Dios. De esta forma, la mayor parte de las personas consagran sus energías a los apegos y deseos por más y más objetos materiales. Pero en cuanto uses tu energía activa para encontrar a Dios, estarás avanzando hacia Él. Como habrás advertido, existe también una atracción constante tanto de Dios como de la materia. Mientras el otro afirma, encuentra satisfacción en buscar y servir a Dios y en adquirir éxito monetario para ayudar a la obra divina que consiste en elevar espiritual, mental y físicamente a los demás. Cuando tus actos tienen como objetivo los logros materiales, te rindes a la atracción gravitacional de la materia. Cuando actúas para Dios, estás sujeto a su divina atracción. Si tu deseo de objetos materiales y de Dios es el mismo, te encontrarás más o menos estacionario. Si el anhelo por Dios aumenta, tu deseo de objetos materiales disminuirá. Dedicarse a una actividad espiritual en la que meditas y trabajas pensando que todo lo que haces es para Dios se denomina karma yoga. Cuando al meditar percibes la eterna dicha de Dios, ya no te sentirás atado al cuerpo y trabajarás con extraordinario entusiasmo para Él. No se puede amar a Dios y ser perezoso. La persona que medita y ama a Dios está siempre activa para Él y para los demás. Trabaja para Dios, ama a Dios, sé sabio con Dios y percíbele mediante la práctica de Kriya Yoga.